A sus 62 años, Gustavo Petro dice que aspira a ser presidente de Colombia por la coalición de izquierda Pacto Histórico después de haberlo intentado en 2010 y 2018 para consolidar una paz definitiva en el país. Yo me propongo, y esa es la idea del pacto, dejar completamente el lenguaje de odio en la discusión política, ir al argumento y lograr, si gobierno Colombia en los próximos años, que pueda haber la diversidad política que se quiera, pero que los lenguajes dejen de ser de odio. Acompañamos a Petro a un acto de campaña en la ciudad de Santa Marta, en el norte de Colombia. Su discurso en la plaza pública congrega a miles de personas a las que les promete un cambio de modelo de desarrollo económico y social. Términos como democratizar la tierra en Colombia y otorgar perdón social a corruptos y delincuentes actualmente condenados en las cárceles o investigados preocupa a muchos colombianos que acudirán a las urnas en primera vuelta este 29 de mayo. ¿Qué decir a esas personas que tienen miedo de que usted llegue a la presidencia? Son en primer lugar etiquetas construidas en la contracampaña del uribismo. Es mentira, hay una construcción de la mentira que juega con el miedo, extensiva a través de las redes, masiva. No es el único método que se utiliza en Colombia, ni exclusivamente en Colombia, pero miedo y mentira es la construcción de las extremas derechas tratando de mantener el poder. Yo trato de brindar mensajes tranquilizadores. No hay expropiaciones, no necesitamos de la expropiación. No va a ser un gobierno de la venganza, no necesitamos venganza. De hecho, la tesis del perdón social, que es una tesis mundial básica para la reconciliación nacional y por tanto para la paz, es nuestra filosofía. Y de nuevo en la entrevista aparece el controvertido tema del perdón social, algo que se repite muchas veces en sus discursos en la plaza pública y en redes sociales. Por eso le insisto en ello. Usted mencionaba un tema esencial, el perdón social, y eso le valió críticas porque su hermano estuvo en la cárcel visitando a algunos presos cuestionados por corrupción y han dicho que fue a buscar votos a cambio de ese perdón social. ¿Qué hay que decirle a ellos? El perdón social no tiene que ver con lo jurídico, nace de la sociedad, no tiene que ver con el gobierno, que es el que crea leyes a través del Congreso como indultos o rebajas de penas, pero el perdón social es una expresión de la sociedad en búsqueda de reconciliación. Tiene un motor y es acabar con el conflicto en Colombia. Y por tanto, la cárcel no es la pieza fundamental, es el corazón del ser humano. Si somos capaces de perdonar una serie de hechos que diríamos imperdonables dentro de la historia de Colombia reciente, contemporánea, entonces somos capaces de reconciliarnos. Un tema muy complejo de entender para los electores, especialmente por su pasado como guerrillero del desmovilizado grupo insurgente M-19. Empecemos por el principio, es un señor que renunció a las armas bajo un indulto y una amnistía. O sea, él se incorporó a la democracia después de haber estado allá. Y lo que está sucediendo actualmente es que él está bajo las reglas democráticas. O sea, yo no he visto un señor más demócrata que él, más decente que él, nada de eso. Otra de las críticas frecuentes a Petro es haber recibido en su campaña a personas que estuvieron antes en la derecha. También tiene el apoyo del partido de la desmovilizada guerrilla de las FARC y de algunos políticos cuestionados por investigaciones vigentes o archivadas por corrupción. Millones de personas que han votado por mí votaron antes por Uribe, porque venimos de una política donde ellos eran dominantes en la sociedad colombiana, las mayorías. Y ha transitado el país a partir de la crisis, incluso del proyecto uribista desde lo económico, de lo político, durante ya 2 décadas, y ahora hay un cambio de posición de la sociedad. Son millones de personas que antes votaban por Uribe y ahora deciden el cambio. Y a mí me parece que así son los cambios en el mundo. No importa con qué personas. No, porque si nosotros logre alianzas, colocáramos una especie de tribunal de pureza ideológica, creo que reproduciríamos una especie de Robespierre
que no es digamos, en Colombia conveniente si queremos la paz. En estas elecciones, los colombianos irán a las urnas después de varias movilizaciones sociales contra temas como la reforma tributaria, el desempleo y el asesinato de líderes sociales. ¿Cuál es en este momento del país el tema más preocupante y el que más congrega a los colombianos, Gustavo? Yo diría que hay dos fundamentales. Uno ligado a la economía, de puestos de trabajo, trabajo digno. No solamente tener trabajo, sino que tenga el ingreso suficiente para poder vivir. Ese es un tema fundamental. Y el otro gran tema es la corrupción. Entonces, la sociedad ve que su Estado prácticamente está en manos del crimen. A pesar del favoritismo en las encuestas, muchos analistas no creen posible que Petro gane la presidencia en la primera vuelta con el 50% más uno de los votos. En esa segunda vuelta van a ser importantísimas alianzas, Gustavo. ¿Con quién estaría dispuesto a una alianza en segunda vuelta para llegar a la presidencia de Colombia? Las encuestas nos muestran cerca de la primera vuelta, de ganar en primera vuelta. Lo único que podrían lograr para que eso no sea así es comprar muchos votos. La política de alianzas que usted me pregunta tiene que ver mucho con la ciudadanía libre, con lograr que se expanda la ciudadanía libre y disminuya la población que vendería su voto. Y en segundo lugar, con todas las fuerzas democráticas del país. Uno de los sectores que más preocupación ha mostrado con una posible llegada de Petro al poder es el de la economía. Gustavo, hay un tema que también concita mucho interés y es la reacción internacional frente a una eventual presidencia suya. Y hay quienes dicen los mercados se van a venir abajo hablando de economía, se habla de la cláusula Petro, de que muchos sacarían sus recursos si usted gana. Ese temor en lo económico también, ¿qué decirle a quienes lo promueven o por lo menos lo hablan como una posibilidad? Yo ya fui alcalde de Bogotá y en ese periodo de 4 años creció como nunca los puestos de trabajo y la inversión extranjera. Después se desplomó. Es decir, he demostrado que el estilo de gobierno que busca disminuir la desigualdad social y superar la pobreza y la lucha contra la crisis climática no espanta la inversión en general, la atrae. El mayor temor de muchos colombianos es que Petro, si gana, pueda perpetuarse en el poder. A nosotros nos interesa aplicar la Constitución del 91, no cambiar la Constitución del 91. ¿No se va a hacer reelegir? Nosotros no vamos a prohijar un cambio a la Constitución. No me interesa la reelección. Petro, quien afirma haber recibido múltiples amenazas de muerte durante la campaña por sus posturas ideológicas, ha dicho que si es elegido presidente, uno de sus primeros actos será restablecer las relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro. Para CNN, Fernando Ramos, Santa Marta, Colombia.